y muchas gracias por estar un día más con nosotros en este ya tercer Conversando con Europa de esta semana de Europa. El tema de hoy es sin duda un debate de lo más interesante, tanto como nuestro eurodiputado Jordi Cañas, quien discutirá acerca del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Antes de comenzar, os agradezco una vez más vuestra participación y os animo a formular vuestras preguntas y dudas a nuestro invitado, Jordi. Ya sabéis que esta es la idea de nuestro formato Conversando con Europa, que vosotros, los stakeholders, entréis en contacto directo con un eurodiputado para hablar de temas y proyectos legislativos de actualidad. Y cualquier duda o pregunta que os surja, la podéis hacer en el chat, que está moderada por mi compañera Carmen, como siempre. Hola, Carmen. Y si os surja algo más adelante, lo podéis enviar a través de email a Jordi mediante su correo institucional, que os facilitaremos en el chat también. Dicho todo esto, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Jordi Cañas, del Grupo Ciudadanos, que en el Parlamento Europeo está integrado en el Grupo Liberal Renew Europe. Muchísimas gracias, Jordi, de parte de todo el equipo por estar aquí con nosotros este miércoles por la mañana. Y sabemos que los eurodiputados tenéis una agenda bastante apretada y más aún en este difícil año de cambios y adaptaciones a causa de la pandemia, supongo. Jordi, tú eres miembro de varias comisiones, la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Peticiones, de Empleo, Asuntos Sociales, Mercado Interior, y además eres vicepresidente primero de la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea con Latinoamérica y miembro de la Delegación de Relaciones con Mercosur y de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México. Entonces, sin lugar a duda, tienes un recorrido impresionante, en particular en todo lo que se refiere a las relaciones entre Europa y Latinoamérica, el tema que nos interesa hoy aquí. Un detalle muy interesante que encontré sobre ti: estudiaste en la Universidad de Barcelona, donde te licenciaste en Historia y Geografía y te especializaste en Prehistoria e Historia Antigua. Y eso me llamó la atención porque es una trayectoria muy distinta a la que normalmente vemos con la mayoría de los políticos. Pues, Jordi, te hemos escuchado hace poco comentar que el acuerdo con Mercosur no es un acuerdo perfecto, y te cito ahora, pero es el mejor acuerdo posible. También has hecho mucho hincapié en que compartir todo esto significa también ir más allá, porque las palabras no son suficientes, pero sí son los hechos concretos para enfrentarnos a todos estos retos comunes. Supongo que son desafíos que van desde el medio ambiente y la sostenibilidad hasta los derechos humanos en un futuro que nos exige tener los instrumentos necesarios para enfrentarlos de la mano. Y creo que todos estos temas son relevantes también en el contexto del acuerdo con Mercosur. Pero no voy a hablar más, te cedemos la palabra a Jordi para que nos hables de los pilares principales del acuerdo y los retos que siguen por delante. Muchas gracias otra vez. Bueno, pues muchísimas gracias por tu presentación. Estoy muy contento, la verdad, de poder compartir con vosotros una reflexión sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, sobre todo por la importancia que tiene y la relevancia que tiene para España. Antes te comentaba antes del inicio de la conexión, que bueno, yo llevo ya casi 2 años como standing rapporteur del informe del acuerdo Unión Europea con el Mercosur, y realmente mis relaciones con stakeholders españoles respecto al acuerdo han sido muy pocas en relación a todas las relaciones, reuniones, discusiones que he tenido tanto a nivel institucional como a nivel de empresas y a nivel de stakeholders del resto de Europa. Una cosa que a mí me sorprendía mucho, aunque después de tomar cierta perspectiva y aquí a nivel europeo me he dado cuenta que desgraciadamente todavía a día de hoy no, hay una parte no sé si desconocimiento, pero todavía de no tener claro la importancia que tiene de participar en los debates y el desarrollo legislativo o político
de los stakeholders en Europa y en Bruselas directamente para defender legítimamente sus intereses, ¿no? Y en un acuerdo tan importante y tan trascendente para la Unión Europea, pero también para España, como el acuerdo con el Mercosur, para mí es muy grato y es muy bueno que podamos tener esta reunión he visto la lista de los participantes, y eso denota un interés. Y en ese sentido querría primero agradeceros la oportunidad y segundo, subrayar la importancia que tiene de que los stakeholders, que las instituciones estén presentes desde el minuto uno en los debates que se tienen en Europa a nivel institucional y especialmente en el Parlamento Europeo, ¿no? Porque son muy relevantes, son muy importantes y son decisivas. Bueno, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur cerraría, en el caso de ratificarse, sabéis que la situación actual es un acuerdo que está firmado. Este es un acuerdo de asociación, no es solo un acuerdo comercial, eso es importante destacarlo. Este es un acuerdo de asociación que tiene una parte comercial y una parte política y de cooperación. La parte comercial se firmó en junio del 2019 y la parte de cooperación y política se firmó también aproximadamente en junio de 2020. Por lo tanto, es un acuerdo que está firmado, pero falta el proceso de ratificación. Y eso es muy importante. Entraré al final del debate. Primero quiero exponer un poco brevemente la importancia del acuerdo y lo que significa, lo que podría significar para la mejora de las relaciones comerciales, de la cooperación política e institucional entre ambos bloques. Estamos en la situación, como os decía, de un acuerdo firmado, pero sin ratificación. ¿Este acuerdo qué significa para Europa? Pues este acuerdo es el acuerdo más importante que ha firmado la Unión Europea a nivel comercial y a nivel asociativo. Para tener un poco las magnitudes, es 8 veces el acuerdo del Japón y 2 veces el CETA con Canadá. Digo porque es muy relevante. Crearía una zona de libre comercio de casi 800 millones de personas, bueno, casi el 10% de la población mundial, un 25% del PIB global, un 37% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios, un 29% de flujos comerciales y casi el 34% del stock global. Se abrirían para las empresas europeas un mercado de más de 260 millones de consumidores, que es un 85% de Latinoamérica. Europa tiene firmados acuerdos comerciales o de asociación con México, con Chile, es el acuerdo multiparte, con la Comunidad Andina, con América Central, pero falta Argentina, Uruguay, Paraguay y sobre todo Brasil, que es el gran titán económico y poblacional de América Latina. Por lo tanto, sería una forma de cerrar y de completar, con algunos flecos, la presencia y los acuerdos bilaterales o multilaterales entre la Unión Europea y América Latina en su conjunto. Eso significaría, primero, una oportunidad extraordinaria para las empresas europeas porque les permitiría ser las primeras que podían acceder con unos aranceles más bajos o una zona con unos aranceles proteccionistas que eran muy altos en la media mundial. Y podría garantizar tanto una abertura, como digo, de mercados, como sobre todo unas garantías jurídicas y a las inversiones y al comercio, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Pero sobre todo es muy importante a nivel geopolítico, porque permitiría a Europa consolidar su presencia. Europa hasta hace muy poco había sido la primera inversora en la región, ahora ha sido superada por China y China está, presionando muy fuerte para ocupar los espacios que Europa parece que está renunciando a ocupar, ¿no? Por lo tanto a nivel geopolítico como a nivel comercial, como a nivel político, la firma del acuerdo cerraría, por un lado, la relevancia o significaría la relevancia que tiene América Latina para la Unión Europea, reforzando esos acuerdos que van más allá de los acuerdos comerciales, sino que son acuerdos de cooperación política, con lo cual se traban no solo relaciones comerciales o se benefician, sino también se traban relaciones institucionales, políticas y de cooperación, que son muy claves. Y por otro lado, frenaría la entrada, bueno, yo no la entrada, sino la presencia o el crecimiento de la presencia china en la zona, ¿no? El acuerdo es un acuerdo que yo siempre digo que es un acuerdo win-win, porque es un acuerdo que es muy bueno para Europa y es muy bueno para el Mercosur. Significativamente, pensad que en el debate que se está teniendo acerca del acuerdo con el Mercosur y la Unión Europea,
quien está presionando más para alcanzar el acuerdo son los países del Mercosur, porque para ellos es muy importante la firma de este acuerdo, por lo que supondría de entrar en las cadenas globales, lo que supondría una especie de marchamo de calidad y a sus exportaciones, y porque firmando un acuerdo comercial con la Unión Europea prácticamente podían firmar acuerdos comerciales con el resto del mundo, ¿no? Y después para la Unión Europea, porque en sectores estratégicos para su economía, como pues, maquinaria, electrónica, vehículos, pero también, por ejemplo, a productos agroalimentarios, se abriría un mercado con unos aranceles muy altos y que Europa podría consolidar su presencia de una forma muy potente. Algunos datos, por ejemplo, supondría de firmarse el acuerdo aproximadamente un ahorro de 4.000 millones de euros a las empresas europeas. Pero para que os pongáis una idea, por ejemplo, las empresas españolas, que casi son 10.000 las que exportan a Mercosur, podría suponer casi 400 millones de ahorro para los exportadores. Los intercambios con el Mercosur representan más o menos el 1% del PIB en el caso de España. Y, por ejemplo, en el caso de Países Bajos es del 1,5%, pero España podría consolidar su presencia en sectores muy estratégicos, ¿no? El acuerdo es un acuerdo, si tuviésemos que resumir, es un acuerdo histórico, es un acuerdo importante, es un acuerdo grande, estratégico, muy moderno, sofisticado, muy equilibrado y sobre todo necesario. Tú comentabas que yo había dicho que este acuerdo era perfecto. Bueno, es que la perfección no existe. Yo recuerdo una frase que me decía mi abuela, que decía, niño, lo mejor es enemigo de lo bueno. Y este es el mejor acuerdo comercial que se ha firmado nunca en el mundo. ¿Es el mejor acuerdo? Pues seguramente puede haber alguno mejor. Es más, la Unión Europea sigue avanzando en lo que es para ella los acuerdos comerciales o de asociación, que son dos conceptos diferentes que intentaré un poco después explicar. Pero la Unión Europea ha decidido que su estrategia comercial tiene que ir de la mano con estrategias políticas y estrategias de cooperación que tengan como objetivo afrontar, como tú bien decías también al principio, retos comunes, ¿no? Y entonces, este acuerdo es el primer acuerdo que incorpora, por ejemplo, dentro de sus capítulos, el respeto y el cumplimiento de los acuerdos de París, el cumplimiento de los acuerdos de deforestación, el respeto de los derechos humanos, el respeto de las normativas OIT. O sea, es un acuerdo muy ambicioso y que no solo proporcionará mercado, seguridad jurídica a las empresas, sino que proporcionará instrumentos políticos de cooperación y de institucionalización de las relaciones. Este acuerdo, así como los acuerdos comerciales cuando se firman es el punto y final, al principio, este es un acuerdo que es el inicio. Porque, por un lado, tenemos el acuerdo comercial, que es muy relevante, pero después el acuerdo político nos dota de los instrumentos suficientes como para avanzar. Y por eso este es un muy buen acuerdo. Al principio este era un acuerdo que se le criticaba por las cuestiones más tradicionales, meramente arancelarias, ¿no? Lo que podía significar pues, la llegada de productos agrícolas a la Unión Europea, especialmente carne y algunos productos de la agricultura, ¿no? Y después eso ha pasado a un segundo plano porque se ha visto que, por ejemplo, yo en los debates que teníamos por aquí le explicaba, miren, la soja ya se importa a la Unión Europea, la soja que produce Brasil y Argentina principalmente, ya se importa a Europa sin arancel. Tiene arancel cero. Cuando yo escuchaba unas críticas que decían, no, es que este es un acuerdo que favorecerá deforestación para el cultivo de la soja, para exportar a Europa, decía, pero si es que con acuerdo o sin acuerdo, la soja ya se importa al 0% de tarifa. Por lo tanto, si no tenemos acuerdo, lo que no tendremos será ningún instrumento para poder hacer presión al gobierno actual o futuro de Brasil o de Argentina para que ese crecimiento por ejemplo, las explotaciones agrícolas no se fundamente en la destrucción del medio ambiente o la destrucción de la selva amazónica o la destrucción de ecosistemas. El acuerdo es muy bueno porque, como os decía, abre unos mercados que son interesantes para las industrias europeas, pero también es muy interesante lo que significa el acuerdo comercial para la industria del Mercosur, aunque sin duda mucho menos, porque lo que gana Mercosur en el acuerdo es otras cosas. Por ejemplo, las cuotas de importación de carne de ternera brasileña prácticamente y argentina prácticamente no se aumentan. Las cuotas de importación en la mayoría de los productos no se aumentan, básicamente lo único que se bajan son los aranceles, por lo tanto no habrá una inundación de carne argentina ni brasileña, las cuotas no prácticamente son muy pocas las que se mueven, ni la de carne de pollo.
Y lo que sí que hay para Brasil, para Argentina, es que simplemente se participa y lo que se busca este acuerdo es para modernizar los sistemas productivos e incorporarse a las cadenas de valor globales. Y en cambio para Europa sí que está habiendo, en un contexto como el que vivimos de situación económica difícil, está habiendo unos mercados a sectores de alto valor añadido para nuestras empresas que generan muchos millones de puestos de trabajo en Europa y que necesitan mercados para poder ampliarse, para sobre todo evitar que otros competidores globales como China ocupen los espacios y que sin duda tienen un recorrido muy interesante. Os pongo un ejemplo. Ha habido un informe, el mejor informe de estudio de impacto que ha habido sobre el acuerdo, que es un informe que realizado por la London School of Economics, hablaba un poco de cuál sería la proyección de los escenarios del aumento comercial o descenso de intercambios por sectores en el caso de la firma, ¿no? Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, para exportaciones de la Unión Europea hacia el Mercosur, en productos lácteos, podría incrementarse desde el 91% en la parte más conservadora hasta un 121%, en los productos lácteos. En bebidas alcohólicas, es decir, vinos, derivados, destilados, del 36 al 38%. Del textil, aumentarían las exportaciones un 311 a un 424%. En farmacia y químicos, más de un 50%. En maquinaria, entre un 78 y un 100%. En electrónica, de un 109 a un 149%. En vehículos, en automoción, de un 95 a un 114%. Estos son los datos. Si ahora miramos el PIB español, ¿qué porcentaje de empresas están dentro de estos sectores y qué empleo generan? Podemos ver lo que podría significar de efecto multiplicador tanto en las exportaciones como en las ventas, como en el aumento potencial de empleo que podría significar la ratificación del acuerdo. Y esto lo podríamos extender al conjunto de Europa. Por lo tanto, como os decía, el acuerdo es muy bueno, el acuerdo es un acuerdo que a nivel comercial es un acuerdo que funciona muy bien y que tiene, y yo siempre digo, mira, ¿este acuerdo cumple con los objetivos que se ha adoptado la Unión Europea para sus acuerdos comerciales? En los objetivos comerciales, sin ninguna duda, porque es la ventaja del primero, será el primer gran socio comercial que celebre un acuerdo con el bloque más importante de América Latina. Ganará en competitividad, puesto que se eliminarán aranceles a la mayoría de las exportaciones europeas. Casi el 92% de las exportaciones estarán liberalizadas, un margen máximo de 10 años, porque supone un gran ahorro, casi 44.000 millones, os decía, en aranceles, y sobre todo porque proporciona un marco equilibrado en la protección de inversiones y permite a las empresas europeas la licitación pública de obras y servicios. Un tema muy importante también para grandes empresas españolas. En los objetivos políticos también cumple sus objetivos globales de la Unión Europea, porque es una señal al mundo de que el comercio multilateral basado en reglas y normas sigue funcionando en un contexto de inestabilidad en el marco de la OMC. Porque exporta nuestros estándares legales, normativos y fitosanitarios. Había informes muy importantes de centros de análisis norteamericanos que advertían del peligro que podía tener para las exportaciones americanas el hecho de que el Mercosur incorporara los estándares fitosanitarios y normativos europeos. Porque es el primer acuerdo que garantiza la full reciprocity en agricultura, algo también muy bueno. Porque impulsa la normativa global europea a nivel global. O sea, impulsa los estándares europeos no solo en el Mercosur, sino a nivel global, en el momento que se incorporan casi 800 millones de personas a un marco normativo compartido. Y sobre todo porque los objetivos geopolíticos también se cumplen. Porque este no es un acuerdo solo comercial, sino que es un acuerdo de naturaleza política y de cooperación. Porque nosotros no solo queremos hacer negocios, queremos estrechar los vínculos políticos, los vínculos institucionales, los vínculos de sociedad civil, reforzando nuestros compromisos y valores comunes. Este es un bloque del Mercosur que son democracias plenas, con sus dificultades, como nosotros tenemos, que son defensoras de los derechos humanos y que compartimos valores y compartimos estrategias para afrontar el futuro de una forma común y compartida. Porque también nos permite este acuerdo adelantarnos y tomar la delantera en las relaciones comerciales en un contexto de China y también al Reino Unido, ahora que está fuera de la Unión Europea, puede adelantar, se nos puede adelantar. Y si se nos adelanta al Reino Unido o se nos adelanta China, Europa tendrá un problema, porque perderá el valor de ser el primero que firma el acuerdo. Y sobre todo porque impulsa los procesos de integración e institucionalización que son claves en América Latina. La estabilidad regional del Mercosur es clave en la estabilidad regional de América Latina y este acuerdo refuerza el propio bloque del Mercosur, no solo como un espacio
comercial interno, sino como un actor político global. Con lo cual podemos decir que este es un acuerdo que refuerza ese rol o esa voluntad que tiene Europa de reforzar, valga la redundancia, la institucionalización y los bloques a nivel europeo, a nivel americano, ¿no? Entonces, para finalizar, ¿cuáles son los acuerdos principales en contra, los argumentos principales en contra del acuerdo? Pues bueno, al principio, como os decía, eran de valoración acerca de determinados productos agrícolas, principalmente, y después, a raíz especialmente de la posición adoptada por Francia ya desde el verano del 2019, en la problemática de deforestación en la Amazonía, es decir, el comportamiento, los fuegos del Amazonas, ¿no? Los fuegos de Bolsonaro o la actitud del gobierno de Bolsonaro al respecto de los incendios en el Amazonas y de la gestión de las tierras en el Amazonas y la teoría de permisividad en la explotación irregular, ilícita o descontrolada del Amazonas, ¿no? Y este es ahora mismo el argumento nuclear para frenar el acuerdo. La posición de Francia, que en principio era una posición política muy concreta y circunscrita a una lectura de intereses nacionales electorales, parecía que iba a ser minoritaria, pero desde luego después se ha ido extendiendo porque el acuerdo con el Mercosur ha sido utilizado en las políticas nacionales con estrategias locales de enfrentamiento entre los diferentes partidos, utilizando el concepto el acuerdo Mercosur va a favorecer la deforestación y por lo tanto va a perjudicar la lucha contra el cambio climático. Ese era ese es el gran resumen. No al Mercosur porque favorecer la deforestación y con ello iremos en contra de los acuerdos o de los objetivos adoptados en los acuerdos de Brasil. Este es un poco el núcleo duro. Es un argumento, personalmente considero que falaz. Creo que se ha utilizado, y lo puedo decir así con claridad, lo he dicho aquí también, o sea, no oculto penas, se ha utilizado espuriamente por intereses políticos nacionales, poniendo en riesgo el que sin duda es el acuerdo más ambicioso de la Unión Europea, con lo que ello significa tanto a nivel comercial como a nivel político y de cooperación. Brasil no es Bolsonaro, como Europa no es Macron. Y no podemos y no debemos permitir que un acuerdo tan importante y que incorpora elementos clave para la lucha, por ejemplo, contra el cambio climático y la deforestación, no se ratifique por intereses nacionales. Alemania, también por motivos electorales, que era uno de los grandes impulsores del acuerdo, a partir de que tomó posesión el semestre europeo, hemos visto cómo ha bajado un poco la intensidad de su apoyo hasta el punto de que durante su mandato el acuerdo se congeló. Hasta tal punto se congeló que en la toma de posesión del nuevo comisario de Comercio, como sabéis, tuvo que sustituir a Hogan después del Wolfgate, después de sus problemas con el tema Bueno, pues ahí decidió, en su hearing nos dijo que el acuerdo no iba a iniciar el proceso de ratificación, es decir, no iba a ser elevado al Consejo para que después viniera al Parlamento, hasta que no se alcanzase lo que él denominó compromisos adicionales, compromisos significativos adicionales al acuerdo, que básicamente tenían que estar orientados a reforzar lo que ya el propio acuerdo dice, es decir, el acuerdo tiene un capítulo específico en el cumplimiento de los acuerdos de París, sino el buscar elementos que reforzasen digamos, los compromisos medioambientales, especialmente, no nos engañemos, de Brasil, ¿no? Esto fue a finales del año pasado y hasta hoy no ha habido ningún avance. Yo tengo reuniones permanentes con los responsables de exteriores de los gobiernos del Mercosur y todavía no ha habido ninguna propuesta concreta por parte de la Unión Europea para avanzar en ese debate y en esos compromisos adicionales que son necesarios, según la propia Comisión, para iniciar los procesos de ratificación, ¿no? Y en esa estamos. Y ese es el momento en el que está el acuerdo. El acuerdo está paralizado hasta que la Unión Europea no proponga unos compromisos adicionales a los países del Mercosur para, una vez aceptados, incorporarse al acuerdo y iniciarse el proceso de ratificación. Y para finalizar, como he dicho que iba a ser breve, y siempre incumplo esta promesa siempre. Las otras políticas intento siempre cumplirlas, pero esta siempre, desgraciadamente, casi nunca la cumplo, y lo lamento. Pero bueno, mira, para finalizar, yo creo que estamos siempre acostumbrados a afirmar cosas y yo voy a intentar contestar algunas preguntas, ¿no? Es decir, este acuerdo nos permite contestar algunas preguntas.
¿Cómo podemos colaborar para frenar el calentamiento global, proteger el clima, la biodiversidad, las comunidades indígenas y el desarrollo sostenible de los países amazónicos? ¿Con acuerdo o sin acuerdo? ¿Cómo podemos, repito, colaborar para frenar el calentamiento global mejor? Para tener instrumentos para hacer cumplir los compromisos adquiridos en los acuerdos de París. ¿Cómo podemos proteger mejor a las comunidades indígenas? ¿Cómo podemos proteger mejor el desarrollo sostenible en estos países? ¿Con acuerdo o sin acuerdo? ¿Nuestros acuerdos comerciales tienen que servir para influir en las políticas nacionales medioambientales? Sí. Pues ¿cómo lo haremos mejor? ¿Con acuerdo o sin acuerdo? ¿Europa puede dar un portazo comercial, económico, político a una región geopolítica clave a nivel global, abriendo la puerta a la consolidación de la presencia de China, que no tiene ningún tipo de respeto por el medio ambiente, que le da absolutamente igual los derechos humanos y que lo único que quiere son materias primas, explotándolas a cualquier precio? ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Con acuerdo o sin acuerdo? ¿Y puede la economía y el empleo en Europa dormir este acuerdo por cuestiones ajenas a él, por estrategias políticas electorales nacionales? A todas las restas preguntas, la pregunta era con acuerdo y sí. Y en la última es no. No podemos permitir que intereses nacionales pasen por encima de los intereses globales, no de Europa, sino del conjunto de las empresas europeas y sobre todo de los ciudadanos europeos. Por eso vosotros, vuestra presión, vuestra participación, vuestro compromiso en tirar para adelante este acuerdo, en presionar de la mano de nuestro país, de España, que ya lo ha hecho, no con la intensidad necesaria. Pero creo que vuestro rol es muy importante porque este es un buen acuerdo comercial, es un buen acuerdo político, es un buen acuerdo de asociación, es un buen acuerdo de cooperación y es un buen acuerdo para el conjunto del planeta porque nos permitirá tener instrumentos para acometer los retos globales conjuntamente, pero siempre desde una posición de respeto con el resto de los países, de cooperación y de colaboración. Eso es clave y por lo tanto, como veis, yo soy un defensor muy potente del acuerdo y espero poder contar con vosotros y con vuestro apoyo por detrás para poder conseguir el que sin duda será el acuerdo más importante firmado por la Unión Europea en este siglo. Gracias y perdonad la extensión de mi intervención. No pasa nada, Jordi. Creo que ha sido muy, muy interesante y gracias también por tus palabras muy claras, ¿no? Es lo que necesitamos un poco, que alguien, un insider de Bruselas, nos explique las cosas como son de verdad. Tengo aquí ya algunas preguntas. Has provocado muchísimo interés. Tenemos más de 60 oyentes y me están llegando preguntas sobre varios temas. Hay algo sobre la ratificación de hecho. Y cuando yo me he preparado para este encuentro, he leído un artículo en The Economist que nos dijo que, bueno, tenemos que esperar hasta que pasen las elecciones en Francia, las elecciones en Alemania, y quizás vamos a tener una ratificación con la presidencia de España, que creo que es en 2024. ¿Tú compartes un poco esta visión? ¿Tenemos que esperar hasta 2024 para tener el acuerdo? Bueno, yo personalmente, yo te voy a dar mi opinión personal con claridad. ¿Podemos permitírnoslo? Sí, sin duda. ¿Eso lanza un buen mensaje? No, lanza un mensaje tremendo. Y os explico por qué. En el debate con el Mercosur no solo se está debatiendo con el Mercosur, se está debatiendo sobre la política comercial de la Unión Europea. Y hay mucha gente que es enemiga del comercio, cosa que es muy legítima, pero que oculta eso, es una especie de neoproteccionismo verde o simplemente pintar de verde cosas que no tienen nada que ver con el debate que se tiene. Lo digo porque para hablar con claridad, ¿no? Es decir, o sea, el acuerdo claro que puede esperar al 2024, pero la pregunta es, ¿el acuerdo puede esperar al 2024? Porque los países de Mercosur también cuentan, ¿eh? Los países de Mercosur han firmado un acuerdo con la Unión Europea, que la Unión Europea ahora mismo no está tirando el proceso o iniciando el proceso de ratificación. Y os pongo un ejemplo. Miren, en la parte comercial se firmó, les decía antes, en junio del 2019. La parte política de cooperación se firmó en junio del 2020. Bueno, los incendios en Amazonas ya estaban produciéndose, no solo en el 19, en el 18, en el 17, en el 16, en el 15. En Amazonas ha habido incendios siempre. Lo que pasa es que alguien los pone en el centro del debate político como un argumento para no ratificar un acuerdo. Pero es que ¿por qué la Unión Europea firma en el 2020 la parte política y comercial
y después, 2 meses después, dice que no va a iniciar el proceso de ratificación. ¿Qué ha pasado en 2 meses o 3? Ha pasado presiones políticas de algunos de los gobiernos de algunos de los estados. Entonces, a mí lo que me gustaría, y lo he comentado muchas veces con Digitrade aquí, con el comisario, yo lo he dicho muchas veces, si el problema es un problema de agenda electoral de algunos países, oye, díganlo y no nos hagan perder el tiempo. Porque entonces no estaremos buscando cómo mejorar un acuerdo, porque el problema no es mejorar un acuerdo. El problema es que hay un país que es Francia, que tiene que pasar unas presidenciales y va a haber unas elecciones en Alemania, y que los dos grandes países no quieren que los verdes utilicen este argumento para a nivel de política interior. Pues bien, pues a mí me parece legítimo, pero explíquese, porque si no, aquí estamos algunos preguntando qué tipo de acuerdos adicionales están trabajando, qué compromisos adicionales, cómo podemos perfeccionar el acuerdo, y si no va de eso, que nos lo digan, ¿no? Entonces, ¿es probable? Es probable. Yo lo que creo, y sería bueno que de una forma, bueno, bien explicada a nivel comunicativo, pues de alguna forma se deslizase eso y no envenenar un debate, porque ¿cómo vamos a estar hablando de un acuerdo que todavía no tenemos físicamente, porque en teoría se está produciendo el legal scrubbing en la traducción, que llevamos así 2 años? Fíjese que el acuerdo con el Reino Unido se tradujo a todas las lenguas, vamos, en nada. Aquí no se ha hecho. Entonces, no estemos debatiendo sobre un acuerdo del cual no se tiene más duda que el impacto que puede tener en las políticas nacionales y a nivel electoral. Pues bueno, si eso es así, pues bueno, yo lo sospecho, pero me niego a aceptar que el futuro de Europa pase, porque este es el futuro de Europa, porque a mí me gustaría que algunos que están frenando el acuerdo por intereses electorales nacionales explicasen a los trabajadores de la automoción de los países, de Francia, de España, de Alemania, o a los sectores químicos, industriales, de producción de maquinaria, que no van a ganar un mercado de 270 millones de habitantes porque alguien quiere que le voten más, cosa que es legítima, pero también es legítimo explicarlo esto, ¿no? Hay que explicar el impacto que tiene sobre sectores productivos, por ejemplo, para España tan importantes como los vinos, los espirituosos, pero también la automoción, pero también la química, pero también la farmacia, también el sector agroalimentario y sobre todo el tema de las inversiones y los servicios. Eso genera empleo y estamos en un contexto donde tenemos que crecer económicamente y estamos en un debate que nada tiene que ver con un gran acuerdo, sino que tiene que ver con intereses espurios locales. Entonces, bueno, yo creo que sería bueno que de alguna manera, alguna vez, empezásemos a hablar con claridad. Sé que todo es más complicado que esto, pero desde luego parece que esto va en esa línea, ¿no? Claro, tengo aquí una pregunta vinculada muy a todo lo que comentaste. Es de José María Castilla, de Asaja. Y José María pregunta, al tratarse de un acuerdo mixto, ¿necesitamos que todos los parlamentos nacionales y algunos regionales incluso lo apoyen? Pero ya sabemos que hay Estados miembros que han votado en contra. ¿Qué puede pasar, por tanto? ¿No? ¿Crees un poco la experiencia que teníamos con el TTIP también, que un parlamento regional belga puso de repente su veto al acuerdo? Sí, mira, aquí nuevamente os voy a dar mi opinión personal. Yo, si fuera la Unión Europea, no firmaría ni un solo acuerdo de asociación. Pero os explicaré por qué. Porque la Unión Europea tiene competencias exclusivas en materia comercial, pero no las tiene en materia de acuerdos políticos y de cooperación. Entonces, se produce una paradoja, que los compromisos adquiridos por la Unión Europea a nivel institucional, tanto de la Comisión, del Consejo como del Parlamento, resulta que después el Parlamento de Valonia puede determinar que como sus agricultores las patatas, pues no lo vota. Cosa que está pasando, por ejemplo, con el CETA, que estuvo a punto de ser rechazado en el Senado de Holanda, cuando los Países Bajos, perdonadme, es uno de los países más beneficiados de los intercambios comerciales de la Unión Europea. Entonces, repito, no porque no crean los acuerdos de asociación, es que o la Unión Europea tiene las competencias exclusivas, o si no se puede comprometer, y si se compromete y no lo puede cumplir, pues tiene un problema de credibilidad, cosa que a nivel global es letal. Entonces, yo, si fuera la Unión Europea, firmaría los acuerdos comerciales y los acuerdos de asociación. Que después los países europeos, por políticas nacionales, porque resulta que los verdes gobiernan en Austria y una de las condiciones para gobernar con la derecha, para frenar la ultraderecha, es no firmar el acuerdo de Mercosur, a pesar de que son los países más beneficiados. Bien, pero es que yo soy diputado español, pero ahora tengo una visión europea. Y para Europa,
el acuerdo es muy importante. Oye, yo puedo entender que para Valonia no lo sea y puedo entender que para un sector específico pues puede haber las dificultades. Pero es que estamos hablando para 400 millones de habitantes en un mundo donde Europa es capaz de ocupar el espacio que le corresponde global o si no, se va a quedar muy atrás. Y entonces, yo sinceramente no creo que sea bueno para Europa el hecho de que un Parlamento regional pueda frenar un acuerdo tan relevante a nivel, repito, geopolítico, económico, institucional, como este o como cualquier otro. Entonces, ¿eso puede pasar? Bueno, a mí cuando me preguntan, ¿usted cómo o tú cómo crees que debe subir el acuerdo al Consejo? ¿Cómo debe subirlo la Comisión? Yo lo subiría en una parte comercial y una parte política. Lo subiría dividido. Esa es mi opinión. Si lo sube conjuntamente, bueno, pues puede pasar el Consejo, pero seguramente después puede quedar encallado en los parlamentos nacionales o regionales. Eso sí, es un riesgo. ¿Se puede permitir Europa este riesgo? Yo considero que no. Porque no nos jugamos solo el comercio. Es que, repito, ¿ustedes cómo creen que se puede presionar más a Brasil, al gobierno Bolsonaro o al que le suceda? ¿Cómo se le puede presionar más al gobierno brasileño para que cumpla sus objetivos medioambientales de respeto de la biodiversidad en el Amazonas, de lucha contra la deforestación o de respeto de los compromisos del Acuerdo de París? ¿Con el acuerdo o sin el acuerdo? Sin el acuerdo, ¿y cómo? ¿A base de resoluciones en el Parlamento Europeo? ¿Así vamos a apagar el incendio en el Amazonas? ¿Con las resoluciones aquí? ¿Con eso? Eso no sirve para nada. Un acuerdo comercial te genera te da unos instrumentos. Yo siempre digo que la Unión Europea es como quiere hacer demasiadas cosas con un mismo instrumento. Utiliza la navaja suiza, ¿no? Que tiene muchas cosas y ninguna es la mejor. Bueno, pero hemos decidido eso y eso yo ahí pues lo acepto, ¿no? Entiéndanme, lo entiendo. No, ninguno de esos instrumentos sirve para nada bien, pero sirve para muchas cosas. Bueno, pero tenemos que tener un instrumento, ¿eh? Y ese instrumento es el acuerdo. Sin ese acuerdo no tenemos nada. Tenemos retórica, que algunos viven de la retórica, pero eso es lo que pasa, el empleo, las ventas, los aranceles, el crecimiento económico, el abrir mercados, el poder tener capacidad de redundancia en las exportaciones, no entienden de retórica, tienen de decisiones. Y hay que ser valiente, tomar decisiones y estar a la altura del reto que vivimos, no en este acuerdo, sino a nivel de la economía y a nivel global. Pues estás hablando claro y te lo agradezco mucho porque es lo que nos interesa aquí. Ahora vamos un poco a los sectores. Tengo aquí una pregunta de Verónica Puente de FIAP. Y nos pregunta Verónica, desde luego Mercosur es un acuerdo importante, pero es necesario que la Unión Europea contemple compensaciones para los sectores que se ven amenazados. Y lo voy a vincular con otra pregunta que tengo de la parte de Rafael Pico Lapuente. Y Rafael nos pregunta, a los exportadores de aceites de oliva nos preocupa la repercusión que este acuerdo puede suponer para una mejora de posición de otros países productores de aceites de oliva dentro del Mercosur. Sí, bueno, el primero, ya hay previstas unas compensaciones económicas. Y yo creo que el debate, por ejemplo, esos compromisos adicionales que yo repito que tienen que ser mutuos entre la Unión Europea y Mercosur. Aquí no estamos para hacer neocolonialismo ni para hacer una especie como de... los franceses decían disciplinar al Mercosur. Lo que estamos aquí es para generarnos compromisos cruzados. Pero el debate que tenemos que tener en el Parlamento Europeo, ese que teníamos que tener, sería cómo mejoramos, por ejemplo, estas compensaciones. Hay previstas unas dotaciones para compensaciones para los sectores menos beneficiados o perjudicados con el acuerdo. Pues mi compromiso es, ¿por qué no trabajamos en mejorarlas? Porque en vez de decir no a un acuerdo global, que legítimamente uno desde un sector determinado puede verse perjudicado, vamos a trabajar para que la Unión Europea compense esos sectores, proporcione unas ayudas específicas. Eso sí que lo podemos hacer. Es más, eso es lo que debemos hacer, porque sí que es cierto que no pueden ser siempre los mismos los perdedores en los acuerdos comerciales. Y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Es evidente que el sector agrícola, bueno, es de los que generalmente más sufre. Hay estudios que no avanzan en esa línea de una forma tan decisiva, ¿eh? Un estudio recientemente publicado sobre los beneficios de los acuerdos comerciales para los sectores agrícolas europeos. Por ejemplo, os decía, en el tema de los lácteos,
O el tema de exportaciones de sectores agroalimentarios, se abre, bueno, los porcentajes están sobre el 100% de mayor exportación. Pero aún así seguro que hay sectores muy concretos que van a verse perjudicados. Bueno, trabajemos para ayudarles más. Reforcemos las partidas destinadas. Vayamos ahí. Ese es mi compromiso. Después, respecto a lo del aceite. Miren, le voy a explicar dos cosas. Yo cuando me reuní la primera vez con la que había sido la negociadora del acuerdo, con Sandra Gallina, que ahora no está al cambio de dirección general, estuvimos hablando de algunos de los sectores perjudicados. Bueno, hay un dato que no he dicho antes. Más de 320 indicaciones geográficas van a estar protegidas. Muchas de ellas españolas. Muchas. Que van a tener una protección de marca. Eso es muy relevante, ¿eh? Mucho. Pero bueno, fuera del acuerdo se quedó la oliva de mesa. Es un grave error, pero es un grave error. Y os voy a explicar por qué. ¿Sabéis cuántos negociadores había españoles en el equipo negociador de la Unión Europea? Ninguno. Pero claro, eso es culpa nuestra. Bueno, yo me incorporo ahí, me incluyo. Eso es que, como os decía, cuando uno está en Europa, lo que tiene que estar es en la mesa de negociación y de decisión desde el minuto uno. Y tiene que estar implicado en los acuerdos. Mire, los acuerdos, en las diferentes rondas, se informa al Consejo. ¿Por qué ningún ministro de Agricultura español dijo, oye, que os habéis dejado la aceituna de mesa? Pues no lo dijeron. Luego, también tenemos una parte de responsabilidad, ¿no? Bien, por ejemplo, el aceite de oliva. El aceite de oliva se protege todo, lo que pasa es que los aranceles bajan más tarde, pero se protege todo el aceite, no solo el virgen. Pero entre nosotros, la competencia que puede hacer en exportaciones Argentina sobre España es minúscula. Es más, los preocupados están los argentinos. Yo me reuní con los sectores productores de aceite, que son pequeños, en Argentina y estaban muy preocupados de lo que podía significar cuando finalmente se bajen los aranceles. El periodo transitorio es mayor, pero desde luego el momento que puedan acceder será brutal. Y otra cosa, este es un sector, por ejemplo, el aceite de oliva, que comparte valores. Si nosotros llegamos a un acuerdo comercial con Vietnam, pues hombre, se puede vender aceite de oliva, pero su patrón de consumo no es un patrón de consumo cultural tan parecido al nuestro como el que tienen en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay. Y cuando ese periodo transitorio baje, se va a abrir un mercado potencialmente muy importante para los productores de aceite. Yo entiendo que les hubiera gustado que desde el minuto uno, pero ha habido un periodo transitorio justamente por la potencia del sector, ¿no? Bueno, pero aún así, eso se pudo decidir favoreciendo mejor el aceite de oliva, pero para eso hay que estar, repito, en las mesas de negociación. Que es lo que yo insisto mucho y por eso os decía al inicio de esta reunión la importancia de que los stakeholders participen y presionen positivamente a las instituciones, a la Comisión, como también al Parlamento Europeo, para que defiendan los intereses, porque también son los intereses de los españoles. Es decir, yo cuando defiendo los intereses del aceite de oliva, cuando yo digo que cuando Estados Unidos pone aranceles al aceite de oliva, yo quiero que Europa trate igual el aceite de oliva que al acero, con la misma contundencia. Pero es que el gobierno alemán presiona mucho más en defender los intereses del acero que no el gobierno español defendiendo los intereses del aceite. Y yo desgraciadamente os puedo decir eso por mi propia experiencia. Intentamos dar la vuelta a eso y se consigue. Yo, por ejemplo, he conseguido, digo yo, porque ha sido desde mi oficina y desde Ciudadanos, hemos conseguido que aquí el Parlamento Europeo ya excepcione el Nutri-Score, el aceite de oliva del Nutri-Score. ¿Por qué? Porque le quitaba una etiqueta roja-naranja a un producto saludable simplemente por su nivel calórico. Bueno, pues eso ha sido porque desde el minuto uno, en la primera opinión que se ha traído en el primer informe sobre Nutri-Score, hemos conseguido que se pida una excepción. Si no hubiéramos estado aquí, pues probablemente se acabaría aprobando el informe, se acabaría aprobando el reglamento y después diríamos, ¿pero cómo puede ser que el Nutri-Score no haya excepcionado al aceite? Pues porque nadie lo dijo. Bueno, pues se ha dicho. Pues por eso tenemos que entender que la política europea es política nacional. Esto no es internacional, nos influye directamente. En política comercial, la Unión Europea tiene competencias exclusivas. A todos los exportadores tendrían que estar preocupados, influyendo acerca de cómo defender sus sectores, pero no solo en los acuerdos, sino en las barreras no arancelarias, estar presionando, que muchos lo hacen. Pero yo os repito, mi experiencia como full member en INTA no ha sido esa. Es más, he tenido que ir yo detrás de stakeholders preguntando, oye, esto que me he enterado, ¿qué pasa? Ah, sí, tenemos un problema con el calzado. Ah, sí, tenemos un problema con... Ah, sí. Bueno, pues es la cerámica en Argelia. Bueno, pues
¿Qué tal si nos lo decís? Intentamos modificarlo, ¿no? Pero bueno, siempre yo creo que estos espacios de reflexión creo que son buenos porque cuando nos ponemos, os puedo asegurar que cuando nos ponemos, las empresas españolas son muy potentes y sus representantes también lo son. Por lo tanto, oye, Bueno, yo ya soy veo que positivo, ¿eh? tenemos que repetir este encuentro a lo largo de todo este proceso de ratificación en los próximos años, ¿no? Para que los stakeholders se impliquen en este asunto. Tengo aquí otro sector, nos pregunta Ignacio Aparicio. El principal problema es la falta de reciprocidad regulatoria en el sector de médicos sanitario. Varios países tienen condiciones complicadas y tediosas para evitar los registros, como pasa en Brasil, por ejemplo. ¿Van a hacer algo al respecto? Una pregunta muy específica. Sí, no te lo sabría contestar. Te lo miro y si queréis os lo contesto en privado. No tengo información de ese tipo de situaciones, de cómo a nivel regulatorio o a nivel de equiparación puede funcionar o eliminación de barreras, en ese caso no arancelarias. Pero os lo consulto, haremos una pregunta a Digitrade y os la haremos llegar. Si me lo podéis pasar el contacto, me comprometo que durante la semana que viene os hago llegar la respuesta. Gracias, muchas gracias, Yori, por esto. Y os recuerdo otra vez que Carmen ha puesto el email, nuestro email y el email institucional de Jordi también, para que podáis hacer preguntas a Jordi también en el futuro, en la semana que viene. Una pregunta de Rebeca 10 Barca, de Concemar. ¿Cuándo se sabrá definitivamente el asunto de aranceles? No, el acuerdo arancelario, o sea, el acuerdo comercial está firmado. Está firmado. O sea, es más, está firmado y ni el Parlamento Europeo no puede modificarlo. O sea, yo, para que lo sepáis, sé que lo sabéis, pero para volverlo a decir, ¿no? Todo está dicho, pero a veces hay que volver a decir las cosas. El acuerdo comercial, o sea, el acuerdo de asociación, venga dividido o entero, o sea, o sin split, se votará sí o no. Aquí se ratifica. Se podrán poner y nos gustaría, bueno, serán lo típico que se hace en las resoluciones, ¿no? Pero aquí lo que se va a firmar es si se ratifica o no el acuerdo. El acuerdo no se va a abrir. El acuerdo no se va a modificar. Entonces, lo que son cuotas arancelarias, todo eso ya está decidido. Si tú me dices que quieres saber, nosotros tenemos acceso bueno, al borrador, que es algo más que un borrador. Yo podría decir que el 98% será lo mismo. ¿Qué pasa? Que si finalmente se introduce, se entra como split, pues puede moverse el articulado, ¿no? Puede cambiarse. Pero si tú tienes alguna cuestión concreta de un sector concreto, si me lo haces llegar, también te lo miro, pero eso ya está cerrado. O sea, es no ver modificaciones, porque el acuerdo no va a modificar ni aranceles, ni cuotas, ni tiempos. Eso se ratificará o no se ratificará, pero no se modificará. Perfecto, gracias, Jordi. Una pregunta de María Dolores. ¿Cuál es el posible impacto laboral que puede tener la ratificación del acuerdo? ¿Cuál es esa visión? ¿Es una visión positiva o negativa para Europa? Pues, Creo que ya lo has contestado más o menos en sí, tu, pero no, en tu pero permíteme introducción. un minuto. Permíteme un minuto. Mira, yo he tenido muchísimas reuniones, pero muchas, con Digitrade, con la Comisión de Comercio, desde el minuto uno que fui nombrado Standing Rapporteur. Y desde el minuto uno les dije, tenéis un problema de comunicación muy grande. Los acuerdos comerciales ya no son aquellos acuerdos que nadie cuestiona. El comercio global, la globalización, desde hace ya algunos años empieza a tener razonables dudas acerca de cómo ha impactado en las poblaciones, sobre todo en la población o en el empleo de los países desarrollados. Muchos dicen que la globalización no ha beneficiado a los trabajadores europeos o norteamericanos porque ha permitido una deslocalización de producción, una pérdida de la capacidad de producción industrial. Bueno, ya sabéis, no voy a entrar en un debate que ya conocéis, ¿no? Por lo tanto, hay que explicarlo muy bien. Entonces, ¿vosotros creéis que es normal? Yo lo he pedido este estudio de impacto, que la Unión Europea no sepa. Tenemos un estudio de impacto así, de grande, la London School.
sí que habla de cómo puede crecer el comercio, el empleo, pero no hay un apartado específico que diga la ratificación de este acuerdo en el escenario conservador va a permitir la creación de tantos puestos de trabajo. No lo ha habido. Pero os vuelvo a repetir los datos, no repetir los datos, es que los datos son muy grandes, es decir, es que el aumento de exportaciones, si va el aumento de la producción del producto, es muy alto. Y en un contexto como este, que tenemos que estar buscando mercado para nuestra automoción, que tenemos que estar mercado para nuestros químicos, para nuestra maquinaria, para nuestras bebidas, para nuestros productos agroalimentarios, es evidente que el impacto será positivo. ¿Se ha cuantificado eso? No, pero la pregunta es, ¿cuántos empleos dependen en Europa de las exportaciones? ¿Y qué tenemos que hacer para mantenerlas? Porque Europa es un continente exportador. Europa necesita importación de materias primas para poder elaborarlas y vender productos con valor añadido. Pero nuestra riqueza depende de la exportación. Por eso, cuando a veces alguien cree que la forma mejor de proteger el empleo en Europa es levantando barreras arancelarias o proteccionistas, es que no entiende cuál es la estructura económica europea. Eso no quita que no haya que intentar evitar una pérdida de producción industrial, que no haya que intentar... todo eso hay que hacerlo también, porque nuestros empleos, porque nuestros trabajadores tienen que poder ver que estos beneficios abiertos por el comercio también les llega a ellos. Pero el debate puede caer por una pendiente populista que nos hagan no entender que Europa es un continente exportador y que nuestra riqueza global, o que seguramente mal repartida, desigualmente repartida, depende de que sigamos siendo un continente exportador. Y para eso necesitamos firmar acuerdos que nos proporcionen no solo mercados, sino estabilidad y seguridad jurídica para nuestras inversiones, en un momento donde la OMC está muy cuestionada. Y eso hay que explicarlo, y explicar de una forma que se entienda. Pero la Unión Europea tiene un déficit y tiene unas obligaciones, que es saber explicar mejor los acuerdos comerciales para que el ciudadano entienda que él también se beneficia, y no solo aquellos que exportan o no solo las grandes empresas. Claro. Yo también tengo una pregunta personal para ti, Jordi, porque bueno, nosotros sabemos, y tú lo has explicado muy bien, que a veces nos cuesta algo aquí ponernos de acuerdo, pero sabemos también que las relaciones entre Argentina y Brasil tampoco son las mejores, ¿no? ¿Cuál es tu feeling? ¿Eso va a provocar problemas también en todo el procedimiento de ratificación? Mira, yo en primer lugar, como os decía, yo he tenido y tengo muchas reuniones permanentes con responsables de exteriores, de las representaciones y las misiones de los países del Mercosur ante la Unión Europea. Y siempre les he insistido en lo mismo. El comportamiento que está teniendo el Mercosur respecto a las dudas europeas es envidiable. Están dando una lección de respeto institucional y de paciencia. Porque se están diciendo muchas cosas, muchas de ellas muy incorrectas, fruto de un desconocimiento que aquí en Europa, me refiero a la Europa institucional, existe sobre la realidad de América Latina. Hay una visión muy prejuiciosa, muy estereotipada, muy llena de tópicos acerca de América Latina, muy poca conocedora de su complejidad, de su realidad, de la evolución y la transformación que han vivido estos países y la necesidad que tienen de ser tratados con un respeto institucional que tanto los países como especialmente sus poblaciones merecen. Por lo tanto, en primer lugar, decir que el Mercosur se está comportando institucionalmente de una forma, yo personalmente considero mucho más correcta y mucho más adulta, incluso diría, que no la Unión Europea, sobre todo la Comisión. Eso como punto número uno. Que las relaciones, bueno, el Mercosur siempre ha tenido, bueno, tenía una lógica, pero yo personalmente, también es una opinión, creo que se quedó muy estancada. ¿Por qué? Porque el Mercosur es un muy buen actor de relaciones, podría ser un gran actor en sus relaciones con terceros bloques, pero tiene problemas de compatibilidad dentro del propio bloque, ¿no? Y esas tensiones siempre han existido. Y bueno, y ha habido tensiones y fricciones también con Uruguay, ¿no? Por la propia naturaleza del Mercosur. Pero bueno, en el caso de Argentina y Brasil, pues ahora son diferencias políticas fruto, pues bueno, de dos realidades de representantes políticos que están prácticamente en las antípodas, ¿no?
y frutos sobre todo del comportamiento de Jair Bolsonaro. Pero bueno, aún así, el compromiso de todos los países y el compromiso del Mercosur, a pesar de las dificultades, sigue siendo muy firme a la hora de buscar la ratificación final del acuerdo. Una Muy cosa también que es interesante. importante señalar, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, es que Bolsonaro, bueno, pero es que en Argentina está gobernando un presidente, bueno, neoperonista, como quieran ustedes denominarlo, que están en situaciones muy diferentes, pero que comparten la necesidad de firmar el acuerdo. Cuando a veces se ha atacado el acuerdo, ¿no? Porque este es un acuerdo que va básicamente a beneficiar a Brasil, y Brasil está gobernado por un señor Bolsonaro, representante de la derecha extrema. Bueno, pero es que tenemos un representante en Brasil que no tiene esa perspectiva y que también quiere firmar el acuerdo. Lo digo porque también nosotros a veces caemos en la simplificación de los análisis y la cosa, por suerte, y el mundo es más complejo. Muy interesante. Nos preguntan, tengo dos preguntas aquí que voy a agrupar y creo que con esto ya tenemos que acabar más o menos. Juan José Serra de Lida Plant Research nos pregunta cómo va a funcionar el acuerdo para la adaptación o incorporación de nuevos productos legalmente aceptados o que se aceptarán en Europa. Por ejemplo, los bioestimulantes agrícolas aceptados en Europa aún no son admitidos como tales en Sudamérica. Y lo agrupo con otra pregunta de Elena Cifuentes de la Federación Española del Vino. El sector del vino tiene interés en Mercosur y creemos que el tratado puede ayudar a eliminar barreras arancelarias, palabra difícil, y técnicas, pero es un acuerdo complejo con margen de mejora con respecto al acceso a mercados y la protección de las indicaciones geográficas. Aquí tenemos las dimensiones, indicaciones geográficas y la legalización de nuevos productos. Empiezo por la última pregunta. Pregunta o reflexión. A ver, el acuerdo garantiza el respeto por las indicaciones geográficas. Es decir, es que solo que por eso, para el sector del vino es clave. Solo que por eso. Es decir, ese es un acuerdo que protege más de 325 indicaciones geográficas europeas, muchas de las cuales son españolas y muchas de las cuales son del vino. En un sector, repito, que culturalmente es un mercado brutal. Yo he tenido reuniones con representantes de las federaciones de productores del vino de España y desde luego yo siempre les decía, desde luego es uno de los sectores más beneficiados por este acuerdo. Primero por la protección de las indicaciones geográficas y después por lo que significa de la rebaja arancelaria. Por lo tanto, yo creo que ese es uno de los sectores que tenía que estar y que sé, que me consta, no presionando, pero sí impulsando la ratificación del acuerdo. Respecto al tema de normativo, pues en principio los estándares fitosanitarios europeos, como sabes, hay un debate acerca de lo que es la reciprocidad y lo que sería la equivalencia y lo que es la equivalencia. Es cierto que esa es una de las dudas que siempre manifiestan los agricultores. Es decir, nosotros tenemos unas exigencias de no utilización de determinados productos en el campo que después se permiten en aquellos que compiten después con nuestros productos. Y ese es uno de los grandes elementos que, repito, que tienen que ser corregidos a futuro. Es decir, hay que buscar una reciprocidad absoluta. Es decir, las normativas europeas tienen que ser las normativas que se apliquen a los productos que se importen. Pero eso supone también un cambio un poco de mentalidad y un cambio en la propia actitud de la Unión, ¿no? Yo creo que este es uno de los elementos que los agricultores siempre señalan y que sí que tienen razón. Pero son los elementos que ahora no podemos modificar. Lo que hay que exigir es que esas equivalencias sean correctas, pero sí que deberíamos tratar que en los próximos acuerdos comerciales se busque que realmente puedan competir en igualdad de condiciones. No puede ser que exijamos a los agricultores determinadas exigencias fitosanitarias que después no estamos exigiendo a aquellos que van a competir en los mercados con ellos, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, toda la razón y también tenemos que comprometernos a que en los próximos acuerdos eso sea rectificado. Y bueno, varios oyentes nos preguntan cuándo van a poder acceder al texto. ¿Tú tienes una
un feed para Eso que me cuando se gustaría, va a publicar. eso me gustaría a mí saber. Lo que pasa es que sí, os podemos enviar y si queréis podemos enviaros lo que nosotros disponemos. Pero el texto definitivo todavía no hay un bueno, borrador, más o menos. Te repito que el texto está firmado. Podemos haceros llegar aquello que tenemos o dónde poderlo encontrar, ¿no? Pero bueno, eso también lo he preguntado muchas veces cuando íbamos a tener el documento entero. Mira, os explico yo. Aquí hacemos una cosa que son los monitoring group, que es que hacer reuniones in cámara sobre temas concretos, específicos de muchas cosas. Pues, por ejemplo, del acuerdo, pues hemos tenido reuniones pues hablando del sector agrícola, del impacto, el tema normativo, bueno, digamos 7 monitoring groups aquí. Claro, tenemos reuniones para debatir de un acuerdo que no disponemos en su totalidad o en su formato legal definitivo, ¿no? Con lo cual es una situación un poco extraña, pero bueno, es aquellas cosas que espero que más pronto que tarde la Comisión definitivamente resuelva. Mm, Y ya veo que tenemos que repetir esta reunión cuando se haya publicado al final el texto, ¿no? Con nuestros stakeholders. Bueno, creo que con esto ya vamos a cerrar. Muchas gracias, Jordi, por las palabras muy claras y muy interesantes, extremadamente interesantes. También muchas gracias a vosotros, los oyentes, y bueno, que tengáis un buen día y hasta la próxima vez. Chao. Bueno, y si me permites, lo que sí que me gustaría Claro. es que aquellas personas que han participado de la reunión y que tengan un interés específico o que quieran, cuentan con mi correo, que nosotros tenemos una oficina que está muy centrada en este acuerdo, por lo tanto, a vuestra disposición para poder aclarar cosas o para mantener relaciones que nos permitan, no solo en el tema de Mercosur, sino en temas del comercio internacional, poder contribuir a que los intereses españoles pues se vean protegidos por las instituciones europeas. Perfecto, mil gracias por esto.